La Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México, somos una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. En esta ocasión, adoramos al Señor, porque tenemos acceso al lugar santísimo y porque somos llamados a acercarnos a Él con vidas renovadas. Entra a su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Con cántico, canta el Señor, adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cánticos, canto a mi adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante nuestro Rey, adora a Cristo. Levanta manos santas ante nuestro Rey, adora a Cristo. Anhelo yo más de ti, mi Dios. Levanta manos santas ante nuestro Rey, adora a Cristo. Levanta manos santas ante nuestro Rey, adora a Cristo, adora, y adoramos a Cristo. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu
presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sus iniquidades han hecho separación entre ustedes y su Dios, y sus pecados le han hecho esconder su rostro de ustedes para no escucharles. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que su pecado no les acarree a ruina. Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Por tanto, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Dios justo y temible, te reconocemos como santo y aborrecedor del pecado. Asimismo nos reconocemos pecadores y solo por tu gracia, amados y perdonables. Por eso y sin reparo nos volvemos a ti con temor y temblor.
confesando que una y otra vez y de multiplicadas maneras nos hemos alejado de ti. Merecemos que nuestro pecar nos cause la ruina. Como Esdras, también nosotros, desde donde cada uno estamos, nos avergonzamos de nuestras iniquidades y rebeldías. Y solo por la obra expiatoria de Cristo nuestro Señor, podemos levantar nuestras cabezas en adoración y súplica por nuestro perdón. Escucha, oh Dios, nuestra súplica, pidiendo auxilio, levantando nuestras manos y nuestros corazones. Perdona, Dios, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que en la presencia de tu divinidad, contemplando la hermosura de tu santidad, nos impregnemos alegres de tu majestad y seamos movidos a vivir en novedad de vida por nuevos caminos. Limpia nuestras conciencias para que con corazones sinceros vivamos dándote honor, gloria y majestad. Rogamos tu perdón con acciones de gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén. Hermanos, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Esto no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre para lograr así un rescate eterno. Si la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí.
El trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19-22. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabra de Dios. En tiempos de incertidumbre, cuando por todos lados están sucediendo cosas que nos causan temor, debemos recordar que el Señor dijo: no temas. Y si hay algo que sí deberíamos hacer, es decir, es temer, pero a Dios. Ay, Dios sabe que tú y yo fuimos creados para temer. Hablamos de esto en la ocasión anterior. Pero déjame decirte ahora que debemos profundizar más sobre cómo aprender a vivir nuestra vida para temer al Señor. Y quiero decirte que tememos al Señor cuando tenemos en claro que fuimos diseñados y creados como adoradores. Somos creacionalmente adoradores. Debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa, hemos suplantado el centro de nuestra adoración, el objeto central de nuestra adoración, que es Dios mismo, en lo que Él ha creado. Y de esta manera nosotros tenemos esta tentación y tendencia de adorar. Bueno, adoramos nuestras propias vidas, adoramos nuestras ocupaciones, adoramos nuestros cuerpos, adoramos nuestras posesiones, adoramos hasta los hobbies, nuestros deportes, las cosas que hacemos para distraernos han ocupado un lugar tan importante en nuestra vida, que en el lenguaje de la Biblia les tenemos temor a estas cosas, es decir, vivimos para reverenciarnos ante ellos y les adoramos. Dios nos enseña desde el principio de la historia, a través de su bendita palabra, que Él ha actuado persistentemente constante, diligentemente perseverante, en seguir cabalmente su plan redentor, que consiste en Él acercarse a nosotros a través de Cristo Jesús, y que nuestra respuesta en fe, tu respuesta y la mía, sea de acercarnos a Él en adoración. Y de eso se trata la historia maravillosa de este libro, desde su principio hasta su final, sobre cómo Dios ha diseñado la historia para acercarse a nosotros, esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Así que acercarnos a Dios, adorar a Dios, es temer a Dios, amarlo, respetarlo, obedecerlo. Y este ha sido desde tiempos muy remotos nuestro puente para Él estar cerca de nosotros. Él se acercó a nosotros. Hay un ejemplo muy interesante en el Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, en el capítulo 9.
El pueblo de Israel está aún bajo el poderío del faraón en la esclavitud en Egipto. Dios ha levantado a un líder, se llama Moisés, y le ha pedido a Moisés que él tome liderazgo para liberar y dirigir al pueblo hasta la tierra de la libertad, la verdadera libertad, donde adorarán al Señor su Dios con todo su corazón. Pero el faraón está renuente. Él de momento, Dios toca su corazón y está listo para dejarlos ir. Pero también la palabra de Dios dice que Dios endurecía el corazón del faraón, y entonces el faraón se resistía a dejarlos ir, y así les envió 10 tremendas plagas para mostrar el poder del Señor y convencer a Faraón y a todos los poderíos egipcios de que liberaran al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel libremente se acercara a Dios en adoración. Y cuando llega la séptima plaga, cuando se anuncia la proximidad de esta séptima plaga en Éxodo capítulo 9, dice Dios a Faraón por medio de Moisés. Déjenme leer desde el versículo 17 hasta el 21. Envía pues a recoger tu ganado y lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, escucha, que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo subir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Nota cómo Dios nos da a los no judíos, en este caso a los egipcios, la posibilidad de que al escuchar su palabra respondan teniendo temor al Señor. Y al tener temor al Señor, salvaguardamos nuestras vidas y las vidas de los nuestros, no solamente nuestras posesiones. Dios anhela tener una relación con nosotros, basada en este temor que nos causa protección de las mismas obras de Dios para juzgar a los que no responden con temor al Señor. Tener temor de la palabra del Señor, como podemos constatar en estos dos últimos versículos que acabamos de leer, equivale a poner la palabra, acercar la palabra a nuestros corazones. Por eso es que el Señor dice tan claramente en el versículo 21, mas el que no puso en su corazón la palabra. Es lo contrario de temer a Dios, no poner nuestro corazón en la palabra. Y al poner Dios su corazón, su palabra en nuestro corazón, a nosotros traer y recibir con gozo la palabra de Dios en nuestro corazón, lo que estamos haciendo es crecer en intimidad, en cercanía con Dios. Y entonces así cumplimos el propósito de adorar a Dios para el cual hemos sido creados. Pero vamos al Nuevo Testamento, la lectura que previamente hemos escuchado en la epístola de un autor que no sabemos quién es con seguridad, pero escribe a los hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos es sinónimo de judíos, israelitas, es el pueblo de Dios, los que conocían muy bien muchas de las ceremonias y las prácticas del Antiguo Testamento, pero no lograban vincular qué relación había con las cosas de la antigüedad, las enseñanzas, los mandamientos del Antiguo Testamento, con la nueva vida basada en la fe en Cristo Jesús. Y cuando se escribe la epístola a los hebreos, se hace una relación muy preciosa de muchas costumbres del Antiguo Testamento con lo que vamos a entender que es la nueva vida en Cristo revelada para nosotros en el Nuevo Testamento. Así es que estamos en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Y la palabra del Señor comienza diciendo en el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y allí me voy a detener. Este pasaje nos muestra cómo crecer en el temor de Dios. Y la primera cosa que nos tenemos que responder es cómo podemos nosotros responder y crecer
en el temor de Dios? ¿Cómo podemos convertirnos en adoradores que cumplamos el propósito por el cual Dios nos creó? Y en primer lugar, Dios dice que en Cristo, de quien se habla en toda la epístola desde el capítulo 1, cuando en Cristo comienza y se aclara toda la revelación, que Cristo fue hecho mayor que todos los ángeles, etcétera, etcétera, hasta que se habla como Cristo del mediador del nuevo pacto, se nos enseña que es precisamente que es Cristo quien nos lleva al lugar santísimo. Y nos tenemos que preguntar, bueno, pero ¿y qué es eso del lugar santísimo? Pues los judíos lo entienden perfectamente bien porque conocen su historia, conocen su pasado. Y ellos saben perfectamente que en el segundo libro de la Biblia, en el segundo libro del Pentateuco, que se llama Éxodo, allá en el libro de Éxodo capítulo 26, Dios le indica a Moisés que debe construir un tabernáculo que es desmontable, armable, desarmable. Servía y serviría para el tiempo que tardarían saliendo de Egipto para llegar a la tierra prometida, que sabemos fueron 40 años, errantes en el desierto. Y Dios lo que quería es tener un lugar para que se reunieran como pueblo con Dios, tener este diálogo y esta cercanía en intimidad con el Señor. Y desde ese entonces, de manera muy precaria, había un lugar en ese tabernáculo que era el lugar donde solamente podía entrar Aarón, el sacerdote principal en ese tiempo de los judíos. Pero con el paso de los años, esto fue evolucionando y Dios reveló nuevas maneras de construir y de mejorar el templo. Y es así que 400 años después de esto, en tiempos de Salomón, 400, 500 años después, en tiempos de Salomón, Dios indica en el primer libro de Reyes, capítulo 16, cómo debe ser el templo en el que habían de adorar y tener este encuentro de pueblo con Dios. Y hay algunas similitudes con el tabernáculo del desierto en tiempos de Moisés. Por ejemplo, una de las cosas que compartían es que tenían en la parte externa del templo lo que se conocen los atrios. Es un gran patio donde todos los judíos en el antiguo tiempo con Moisés, los judíos en el desierto venían para encontrarse como familias para adorar a Dios. Ya en el tiempo de Salomón y posterior a Salomón, incluso hasta el tiempo de Herodes el Grande, en tiempos de Jesús, los atrios eran ocupados para los judíos, pero incluso también para aquellos que sin ser judíos se hacían judaizantes, se convertían a la religión judía y podían también participar de la adoración, quedando en la parte más final del atrio, y luego estaban las mujeres y luego los varones, etcétera. Y había en la parte más frontal, al fondo, digamos, del templo, una construcción más alta, dividida en dos partes. La de ingreso, donde había un vestíbulo, estaba un lugar que se conoce como el lugar santo. En el lugar santo podían entrar sacerdotes, varios, de alta jerarquía, pero después de este lugar había un velo, y del otro lado del velo está el lugar santísimo, al que el autor a los hebreos hace alusión en el capítulo 10 que acabamos de leer. Y dice allá que Cristo nos ha dado libertad para entrar al lugar santísimo. Pero en el tiempo antiguo al lugar santísimo solamente podía entrar, y una vez al año, el sumo sacerdote, justamente en el tiempo de la fiesta de la expiación, en el día así llamado de la expiación. ¿Y qué era este día? Era el día cuando en una solemnidad colectiva, cívica, cargada fuertemente de un sentido religioso, todo el pueblo venía a pedir perdón a Dios por sus pecados. Después de haber hecho los sacrificios indicados, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo. Recuérdalo, una vez al año. Y allí podía mediar entre el pueblo y Dios, pidiendo perdón a Dios por los pecados propios de todos los sacerdotes y de todo el pueblo, incluyendo los no judíos que se habían convertido a la misma fe. Este lugar santísimo es único,
Pero la epístola que acabamos de leer, el versículo en el que acabamos de poner nuestra atención, el 19, dice que Dios nos dio libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué regalo más grande tenemos en Cristo Jesús? No necesitamos más mediadores. No necesitamos más sacerdotes. Y lo digo en plural. No se necesitan más. Porque tenemos a Cristo Jesús, que es el que nos da entrada a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que podemos venir por Cristo, quien además debo aclarar y recordar también que en los evangelios se relata, por ejemplo en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. Cuando Cristo está crucificado, en el momento final de su sacrificio mortal en la cruz, justo antes de exhalar su último aliento, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice el relato que el velo del templo, el que divide el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hasta abajo. ¿Por qué se rasgó el velo? Hay una gran simbología detrás de esta acción maravillosa que tiene que ver, por supuesto, con un significado de carácter espiritual. Cristo se convierte en el mediador, el que nos conduce a todos por la fe en Él, en Cristo Jesús, hasta la presencia misma del Padre en el lugar santísimo, donde se tiene una intimidad personal profunda con Dios, en compañía de todos los que estamos en el atrio. Y todos podemos entrar por la fe en Cristo al lugar santísimo y compartir esta intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Podemos estar todos en comunión con nuestro Señor y Dios, de manera que no importa, porque eso también es muy importante. Debemos entender que cuando nos referimos, o la palabra se refiere al lugar santísimo, no es un lugar físico ubicable espacialmente en algún sitio fácil de localizar porque siempre está en el mismo lugar. No. El lugar santo implica este momento de encuentro, de intimidad con Dios, que lo podemos encontrar no en un lugar, insisto, específico, sino es un acto de adoración del corazón. Puedes hacerlo, por ejemplo, mientras trabajas, mientras estudias, mientras sales a conseguir los insumos para la alimentación, mientras cuidas a algún enfermo. No importa lo que estés haciendo, lo que tú hagas lo puedes hacer en intimidad para la gloria de Dios, como una forma de servicio a Él, y estás cumpliendo la razón por la que fuiste creado como un adorador. Eso es lo que significa tener comunión con Dios, que Él esté presente en cada actividad de tu vida, que por donde tú vayas, vaya Dios, que palabra que tú digas fuese una palabra como salida de la boca del mismo Señor Jesús, que las acciones cualquiera que tú realices sea una misma acción que Jesús realizaría si estuviese en tu lugar. Esto significa que tenemos comunión íntima y profunda en el lugar santísimo con Dios. Dios te creó para ser un adorador las 24 horas del día. Y Dios te dio libertad para entrar en el lugar y al lugar santísimo. Esto es la razón por la que debemos vivir. En segundo lugar, versículo 20. Aquí vemos en esta porción de las Escrituras que hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. El verso completo lo dice de la siguiente manera: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, sí, el velo que es su sangre, tal y como lo dije previamente. Ser cristiano y seguir a Cristo
no significa tener una vida muerta, aburrida, no. Nos ha dado libertad el Señor, pero una libertad no para hacer lo que se nos dé la gana, sino una libertad no tampoco para ir por el camino que se nos ocurra, no una libertad para ir rompiendo, irrumpiendo sin que nos importe nada ni nadie. No, lo que significa es que Él ha trazado este camino nuevo para que lo vivamos con la capacidad, con la dotación que Él nos da para vivirlo en novedad de vida. Viejos hábitos son cambiados por nuevos hábitos. Formas antiguas de expresarnos ofensivas son cambiadas por palabras edificantes. Maneras de hacer negocios antes tramposas, ahora son honorables, transparentes, limpias para la gloria de Dios. Somos llamados a recorrer un camino nuevo que además es vivo. Muchas personas en el mundo de verdad tienen la idea bien equivocada de que ser cristiano es vivir una vida, te digo yo así, muy sobria, muy aburrida, muy seria, muy estoica. Bueno, sí, pero no, porque no solamente en Cristo tenemos libertad para entrar en esta comunión diaria con la Trinidad completa, sino que tenemos la oportunidad de disfrutar esta nueva forma de vida que se llama camino y nueva vida, viva, un camino vivo, una vida en la que encontramos que podemos ser reconfortados, que podemos ser consolados, que podemos recibir esperanza cuando todo se ve oscuro, negro y atemorizante. Una vida que puede ser alegre, limpia, retadora, sí, desafiante, sí, pero siempre respondiendo a las oportunidades de vivir con nuevos hábitos, borrando los viejos. En tercer lugar, quiero mencionar de este mismo pasaje, que el pasaje nos muestra que si ciertamente no necesitamos más intermediarios ni más sacerdotes, es porque tenemos en Cristo a un gran sumo sacerdote, que es único y que es suficiente. Eso lo podemos ver en el versículo 21, cuando dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Y qué sacerdote es ese? Bueno, pues está requete bien fácil identificar al sacerdote del que está haciendo aquí referencia. Cuando venimos en la misma epístola al capítulo 4, en el versículo 14 leemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es ese gran sacerdote? Cristo Jesús, el que es no solamente el protagonista de la epístola a los hebreos, sino es el protagonista de toda la palabra de Dios, desde el Pentateuco, con el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es el personaje central, el Dios que se acercó para que tú y yo nos acerquemos a Él en adoración y no necesitemos de más sacerdotes de ningún tipo de jerarquía, porque Cristo Jesús es nuestro suficiente y único mediador. Por eso San Pablo se refiere en Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 a esta idea cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Cristo es nuestro mediador, pero también es el que recibe la adoración en la intimidad de cada creyente. Y no nada más en tu intimidad, en las noches, cuando haces tu tiempo de lectura o de oración, o en la mañana o a la hora que sea con el Señor nuestro Dios, sino también cuando como congregación nos reunimos, aunque sea de manera virtual. Yo por eso animo a todos los miembros de Dios con nosotros que nos reunamos los domingos a las 10:30, como es nuestra costumbre, no dejando de reunirnos como tenemos por costumbre, para juntos adorar a Dios, porque Dios espera que el tabernáculo se llene desde el atrio para que podamos ir ascendiendo hacia su presencia, llegando hasta su bendito trono, nos encontremos en intimidad con Él, pero en una buena relación con nuestros hermanos en la fe. Dios anhela
no solamente ser nuestro mediador, pero Él también desea ser el objeto de nuestra adoración. Jesús dijo: yo soy el camino, pero también Él es el objeto, el fin de nuestra adoración. Finalmente, y en cuarto lugar, quiero decirte que el pasaje llega a su clímax en el versículo 22. Con la primera palabra me voy a detener antes de continuar con leyendo el versículo completo, pero con el primer imperativo en un verbo plural que viene para todos nosotros. Acerquémonos. Dios se acercó desde el principio a nosotros a través del diálogo, a través del tabernáculo y de otras muchas expresiones como epifanías y manifestaciones extra y sobrenaturales para hacerse notable entre los creyentes de la antigüedad. Hoy el Señor nos dice: yo, habiéndome acercado por medio de Cristo, espero que ustedes se acerquen. Acércate, acérquense, dice en el versículo 22. Acerquémonos a la presencia de Dios, y además nos dice cómo lo debemos hacer. Con corazón sincero, dice la palabra de Dios, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Déjame decirte una cosa, y estoy terminando. La conversión no es repetir una oración siguiendo la guía de las palabras de un predicador. La conversión es un acto personal que requiere sinceridad. Por eso habla de acercarnos a Dios. Acérquense, acerquémonos a Dios con corazón sincero. Pero también debes venir a Jesús, tu gran sumo sacerdote, en plena certidumbre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es tener fe sino sencillamente, creerle, confiar, depositar toda nuestra completa y plena confianza en el Señor, en lo que Él dice y en sus promesas? Cree en Él, cree en sus promesas. Si no lo haces, no te puedes acercar con esta libertad que tenemos por medio de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús para adorar al Señor en intimidad, que es el propósito de temer a Dios para el cual hemos sido creados. Pero ven también al Señor no solo con tu corazón purificado, ven también con tu corazón purificado de mala conciencia. Es decir, además de venir con un acto de sinceridad, además de venir con un acto de confianza, ven también con limpia conciencia, con una buena conciencia, porque Él te ha limpiado de toda maldad. Si tú te arrepientes de lo que has hecho en el pasado, no tienes por qué andar cargando con malas conciencias. Confiesas tu pecado, te conviertes de tu pecado y comienzas a vivir en novedad de vida. Hablábamos del nuevo camino y vivo para el que Dios nos ha llamado, para que vivamos en el temor y en adoración a Él. Él ha cubierto tu inmundicia. Él ha borrado tu expediente del pasado. Él ha enterrado en lo profundo del mar todas tus iniquidades. Él te ha purificado tu corazón de mala conciencia. Y finalmente, ha lavado tu cuerpo con agua pura. Por eso, si tú eres un creyente incipiente, si estás empezando a crecer en tu fe en Cristo, debes tomar muy en serio y hablar con los líderes de tu iglesia en caso de que no seas miembro de Dios con nosotros en Mérida, Yucatán. Debes ser guiado para recibir el sacramento del bautismo. Debes tú recibir el bautismo porque el bautismo no solamente significa tu incorporación a la familia del pacto de la gracia, sino también es el símbolo exterior del lavamiento interior de tu corazón, del que habla el autor de esta epístola al final del versículo que estamos leyendo, del 22. Ha lavado tu cuerpo con agua pura. En caso de que tú seas ya un cristiano maduro, experimentado en la fe cristiana, pues solamente te animo a que recuerdes día con día que Dios quiere hacer de ti un adorador cercano a su corazón. Acércate al Señor. Digámosle juntos: llévame al lugar santísimo. Cantemos.
Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus aguas y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Y yo te adoro. Cristo no entró en el santuario hecho de manos,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, por lo que nos asimos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estando ante ti, ante tu trono santo, en el lugar santísimo, venimos llenos de fe como familia tuya, familia del pacto, reconociendo tu grandeza y voluntad soberana, santa, perfecta, justa y llena de gracia, bondad y misericordia. Te agradecemos tus bendiciones, la vida, el perdón de nuestros pecados, el regalo de la vida eterna, el disfrutar de esta vida aquí y ahora, pero con esperanza en lo que aquí y ahora no podemos ver ni tocar más que creyendo por los ojos de la fe. Recibe nuestra gratitud por tus favores y misericordias, porque aún con la partida de personas entrañables, nos brindas el gozo de ver vidas que inician. Te damos gracias por el bebé que trajiste a una de las familias de nuestra iglesia. Y también te damos gracias por la vida de nuestra hermana que llamaste a tu gloria en esta misma semana. Nos sumamos a la alegría de unos, como también nos dolemos con la separación y partida de los otros, y la tristeza de sus familiares a quienes el extrañamiento por la ausencia no solo les causa un profundo dolor, sino la obligatoria necesidad de ajustarse a la irreparable ausencia. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias porque tenemos la certeza de que llegado el día, adoraremos juntos delante de tu trono en compañía de todos nuestros seres amados que se han adelantado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Trae sosiego a nuestros corazones en medio de los tiempos que vivimos, Señor. Trae sabiduría a quienes debemos tomar decisiones para hacer de la vida diaria una expresión de alabanza a tu nombre y tu grandeza. Bendice a quienes cuyas decisiones alcanzan para bien o para mal a muchas más personas, como a los líderes políticos, empresariales y todos a quienes has puesto en eminencia. Bendice, Señor, a todas las personas que en este mundo te conocen y testifican de ti. Que ninguno pierda oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio de manera que muchos más tengan la dicha de acercarse a ti y experimentar de primera mano las bondades de tu poder salvador y transformador al convertirnos en adoradores de tu santa y divina providencia. Sana, Señor, nuestro planeta. Rogamos tu misericordia ante los embates de la segunda ola, de los efectos que el virus pandémico ha dejado en países de Europa y ya de otros continentes, como en el norte del nuestro. Bendice a nuestra nación, no solo por el problema de salud, y líbrala de la corrupción y de la impunidad. Bendice a cada una de las iglesias, comunidades locales de fe en las que tu nombre es invocado y adorado, servido y reverenciado, especialmente en este tiempo en el que la mayoría estamos reuniéndonos de manera virtual para adorarte y reconocer tu grandeza. Rogamos nos des la dicha de poder celebrar prontamente el culto público en nuestra iglesia local.
Favorece, Señor, a todos cuantos se gozan de conocerte más y en amar tu ley. Concédenos a todos la dicha de ver a otros venir a tus pies. Que cada día más y más adoradores dediquen sus vidas a temerte con rectitud. Bendice nuestros hogares. Bendice nuestra salud. Bendice nuestras fuentes de ingreso. Bendice nuestros proyectos. Bendice a los que amamos y que aún no te conocen. Bendice a los que amamos y no tenemos cerca. Bendícenos, Señor. Quédate con nosotros, Padre Celestial, y danos tu bendición. Amados hermanos, por la fe en Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión y constante compañía del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar.
a sufrir.